Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta segunda bienaventuranza, hermanos, está íntimamente ligada con la primera que estudiamos el domingo pasado. En el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué está íntimamente ligada, hermanos? Hablábamos la semana pasada que simple y sencillamente lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en ese versículo 3 es: bienaventurados, dichosos aquellos que han reconocido su necesidad de Dios, aquellos que se han dado cuenta de su quebrantamiento, de su bancarrota espiritual, aquellos que se han dado cuenta que no tienen absolutamente nada dentro de sí con qué puedan allegarse a Dios, con qué puedan agradar al Señor. Aquellos que se han dado cuenta, hermanos, como al mirarse en un espejo, desnudos completamente, darse cuenta de sus imperfecciones, de quiénes son verdaderamente. Cuando nos miramos en un espejo, hermanos, miramos solamente lo exterior, lo externo. Pero cuando nos miramos con los ojos de la palabra de Dios y la ponemos enfrente de nosotros como un espejo, y cuando llega el Señor, hermanos, y abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que nosotros podamos conocer esa situación, esa condición, entonces eso produce en nosotros una pobreza de espíritu, un reconocimiento delante de Dios de que no tenemos nada, de que le necesitamos urgentemente, de que no hay ninguna otra esperanza para nosotros que solamente la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, hermanos, íntimamente, profundamente, por medio de la gracia y la misericordia de Dios, eso produce en nosotros un quebranto, un lloro, una aflicción, una tristeza por el pecado que hay en nosotros. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es hermosa sin duda, hermanos. Hay muchas partes en la Biblia que podemos encontrar nosotros para animarnos, ¿verdad? Para sentirnos bien. Pero en su gran mayoría, hermanos, en su gran mayoría, la palabra de Dios, cuando miramos el contexto de aquellas cosas buenas, hermosas, de las bendiciones, siempre vamos a caer en cosas duras, difíciles para digerir para el ser humano natural, normal. Inclusive nosotros como creyentes, hermanos, que tenemos una naturaleza pecaminosa todavía, la palabra de Dios siempre, hermanos, entra en conflicto con esa naturaleza. Hay una lucha, ¿verdad?, en nosotros al recibir esa palabra, porque la gracia de Dios se manifiesta así, hermanos, en haciéndonos ver nuestra condición y nuestra situación delante de Él para producir en nosotros una reacción en ello. Entonces esa reacción que produce, hermanos, es un dolor profundo en nuestro corazón y un deseo de apartarnos completamente de aquella situación. Un quebrantamiento en nuestro corazón, hermanos, que nos lleva a reconocer nuestra condición delante de Dios, a pedirle perdón, a sentir un dolor en nuestro corazón de tal manera de que no queremos más volver a esa situación, a esa condición. Pues es el deseo de Dios en nosotros, hermanos, hacernos ver nuestra realidad. Hay una realidad que se llama pecado, hermanos, y no la podemos nosotros ignorar. No la podemos borrar de nuestros bosquejos, no la podemos borrar de nuestros sermones, no la podemos borrar de la Biblia, hermanos. No la podemos quitar. Decíamos la semana pasada, hermanos, que el sermón de las bienaventuranzas tiene un orden, ¿verdad? Tiene un orden, es el principio. Es el principio, hermanos, del establecimiento del carácter de Dios en el ser humano. Entonces esto que estamos mirando, hermanos, es el inicio del establecimiento del carácter del hombre espiritual, del hombre redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese carácter empieza así, hermanos, de una manera profunda, en lo más íntimo de nuestro corazón. Son los cimientos, hermanos, los cimientos de la obra que Dios está edificando en nuestras vidas. Son los cimientos que Dios está poniendo para una vida cristiana firme, estable, duradera, hermanos. Y podemos llamar también una vida exitosa, hermanos, en el camino del Señor, en la obra a la que el Señor nos ha llamado. De ahí en adelante, hermanos, nosotros somos conscientes de nuestra condición, de nuestra situación
delante de Dios. No estamos hablando, hermanos, de un momento instantáneo en nuestras vidas, donde se produjo un encuentro, ¿verdad? Escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo obró en nuestras vidas y se produjo algo en nuestras vidas, un dolor profundo en ese día, ¿verdad? Que lo apuntamos en la Biblia, o lo apuntamos en un libro. El día que tuve el encuentro con el Señor, me quebrantó, lloré, pero ya después eso quedó para atrás y empiezo a vivir ya otra vida de puro contentamiento. No, hermanos, desde ese momento somos conscientes de nuestra condición, de nuestra realidad como pecadores. Entramos en una nueva etapa, hermanos, donde nosotros somos pecadores, redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En una etapa, hermanos, donde nuestros pecados han sido perdonados, donde empieza, hermanos, un proceso de santificación en nuestras vidas, donde cada vez vamos mejorando cada vez más, donde el carácter de nuestro Señor Jesucristo se está estableciendo poco a poco en nuestras vidas, progresivamente en nuestras vidas, pero no podemos nosotros escapar a la realidad de nuestras vidas, de que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que de cuando en cuando nos lastima y nos hace llorar, que de cuando en cuando viene a nuestras vidas cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, hermanos, viene el dolor a nuestro corazón. El Señor nos ha preparado, hermanos, para ser sensibles a la realidad del pecado. Dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aquellos en quienes el Señor comenzó su obra, hermanos, en nosotros, esperamos nosotros, dice también nosotros gemimos dentro de nosotros. Es decir, hay un dolor, una aflicción dentro de nosotros, el vivir, hermanos, en un cuerpo pecaminoso. Entonces los hijos de Dios, hermanos, gemimos dentro de nosotros, esperando el día de la redención, cuando nosotros dejemos de sufrir, hermanos, por causa del pecado que aún mora en nosotros. El pecado de ninguna manera, hermanos, es motivo de gozo y de satisfacción como lo era en otro tiempo para nosotros. El pecado para nosotros es un motivo de tristeza, hermanos, de dolor, de aflicción, de quebranto. Lo queremos mirar lo más lejos de nosotros posible, hermanos. Lo quiero mirar lejos de mi vida. No quiero tener parte con él. Hay un deseo en el corazón de cada creyente, de cada hombre de Dios, de cada mujer de Dios, hermano, de vivir una vida que agrade al Señor. Hay un deseo, hermanos, en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios, de ser de bendición para los demás. Hay un deseo de mi corazón de ser de bendición para mi esposa. Me aflijo, hermanos, tremendamente cuando miro que todavía hay aspereza en mis palabras al dirigirme a mi esposa, pero es algo que Dios me lo muestra y lo pone delante de mí, de tal manera que estoy consciente de que tengo que apartarme de ello. ¿Cómo nos vamos a apartar del pecado, de la maldad, hermanos, si no somos conscientes de eso? Si no somos conscientes de esa realidad de cada persona, de cada ser humano que habita en este mundo. Estamos hablando de la bienaventuranza del que llora, hermanos. Bienaventurados los que lloran. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas? Tal vez derramaste lágrimas porque miraste una película muy emocionante, muy triste. Tal vez derramaste lágrimas de dolor por algún ser querido que partió. Pero yo pregunto, ¿cuál fue la última vez que lloraste por causa del pecado que hay todavía en ti? Y cuando hablamos de llorar, hermanos, no necesariamente estamos hablando de un río de lágrimas, hermanos, porque en ocasiones podemos llorar a mares, como decía una antigua canción, pero nuestro corazón está endurecido, hermanos. Es un lloro superficial. Hay un lloro, hermanos, antiguamente, unos 20, 30 años atrás en las iglesias cristianas, un lloro de altar, un venir al altar, hermanos, y ser conmovidos ahí por el ministro, y ser tocados y ser movidos de un lado para otro, y empezar a llorar y empezar a sacudirse y derramar un montón de lágrimas, y luego irse a sentar y seguir siendo el mismo o la misma persona de antes. Pero podemos nosotros llorar internamente en nuestro corazón, gemir por el dolor del pecado, y aquello ocasionar en nosotros, hermanos, un alejamiento de aquello. Y la obra de Dios sigue edificándose en cada uno de nosotros, hermanos.
¿Cuál fue la última vez que lloramos? No es malo, hermanos, estar contento, estar alegre, estar siempre en la iglesia, jubilosos, ¿verdad? Que pasen semanas, meses, años, todo jubiloso, todo bien, todo alegre, todo contento. Eso no es malo, pero debemos de dar ocasión al llanto y al lloro, a la aflicción, por el pecado, a la contrición de corazón. En Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él los exaltará. Entonces en ocasiones es sano, hermanos. Es provechoso hacer un alto en nuestras vidas. Hacer un alto en nuestras vidas. Dice el escritor, dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Si vas por la vida muy contento, muy feliz, qué bueno, pero haz un alto. De cuando en cuando haz un alto y que esa risa se convierta en aflicción, en lloro. Cuando tú medites en tu condición, es sano, hermanos, es saludable, es correcto, es necesario hacer un alto continuamente, estar en el silencio, en la quietud de mi casa o de algún lugar en donde yo me retire a meditar y escudriñar mi persona, hermanos. Escudriñar mis actos, mis hechos, mis palabras, mi condición, mi vida personal, escudriñarme a mí mismo de todo, de mente, corazón, todo, hermanos. Ponerlo todo delante de Dios. Hacer un alto, hermanos, en las distracciones, en la diversión, en el jolgorio, en todo lo que nos divierte, en aquello que nos impide que nosotros miremos dentro de nosotros y que podamos ver nuestra condición. Y que hagamos ese alto y nos escudriñemos a nosotros mismos, hermanos, y lloremos. Que nos quebrantemos de corazón, nos aflijamos de corazón. Que Dios a veces, hermanos, prefiere, hermanos, de nosotros, no tanto que lleguemos con un canto de alabanza delante de Él, sino con un corazón contrito y humillado delante de Él. Jeremías capítulo 6, versículo 14, hablando de estos falsos maestros, dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ezequiel capítulo 13, versículo 22, hablando de los falsos maestros y las falsas enseñanzas también. Dice: por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Le leo la segunda parte de este versículo una vez más. Y fortalecéis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Yo no voy a escuchar la realidad de mi condición, hermanos, en mi lugar de trabajo. Yo no voy a escuchar la realidad de mi condición en una reunión familiar, donde hay familiares que no conocen al Señor. Una de las pocas esperanzas que tenemos nosotros es de escuchar de nuestra realidad, es en la iglesia, en la congregación donde se predica la palabra de Dios. A la vuelta de la esquina puede estar el juicio de Dios para mi vida, hermano, si no me arrepiento de mi condición y de mi situación. Pero si yo llego a la iglesia y me dicen que soy un campeón, que soy lo mejor que puede haber en este mundo, si la intención de la iglesia donde yo voy es sacarme de ahí con una sonrisa de oreja a oreja, pero a la vuelta de la esquina está el juicio de Dios para mi vida, porque me hicieron salir fortalecido en mis pecados, diciendo, pues realmente no estoy tan mal, mi vida está bien a lo que escuché de los labios de ese predicador. Hermanos amados, de lo que nosotros tenemos que salir convencidos de aquí es de nuestra gran necesidad de Dios. Necesitamos a Dios, hermanos. Somos pecadores. Nosotros mismos no podemos arreglar nuestra condición. Necesitamos a Dios. Tenemos que espantarnos, hermanos, de esa realidad del pecado en nuestra vida. Tenemos que espantarnos, asustarnos, llorar, afligirnos por esa condición, hermanos. Cuando el Señor empezó a tratar conmigo, hermanos, hace ya casi 30 años, yo comencé a leer una Biblia vieja que tenía ahí en casa y no le entendía prácticamente nada, hermanos. Pero Dios en su misericordia comenzó a obrar en mí, mostrándome mi condición, hermano. Yo me acuerdo que me paseaba por ese callejón ahí
donde vivía, y empezaba a sentir una carga, hermanos, en mis hombros pesada. Y me empezaba yo comenzaba a pensar en las consecuencias de mi manera de vivir. Empezaba a mirar vívidamente, hermanos, el trato que le estaba dando a mi esposa y a mis hijos. Me empecé a meditar y a acordar en las escenas que yo tenía, hermanos, ahí delante de mis hijos, y eso me empezó a traer un profundo dolor en mi corazón. De tal manera que la misericordia y la gracia de Dios me guiaron al arrepentimiento. Y hasta el día de hoy, hermanos, no quiero ni de chiste volver allá. Por eso, cuando miro la más mínima intención de mi malvado corazón de regresar allá, inmediatamente hay un dolor en mi corazón. Cuando a veces fallo, cuando a veces peco de mente, de palabra, de hecho, hermanos, hay un dolor en mi corazón. Hay un lloro, hay un gemir en mí profundo, porque Dios me ha mostrado, hermanos, esa realidad en mi vida. Eso es lo mejor que le puede pasar a cada ser humano. Ese carácter del nuevo hombre, de la nueva naturaleza que Dios está poniendo en nosotros, hermanos, poco a poco empieza a ser evidente hacia los demás externamente. Porque ya no solamente nos dolemos, hermanos, por nuestra condición, sino que nos dolemos por la condición de los demás. Hemos aprendido a llorar por nosotros mismos, hemos aprendido a aborrecer el pecado que hay en nosotros. Hemos sufrido las consecuencias del pecado en nuestras vidas, hemos sufrido las consecuencias de lo que la maldad ha hecho en nuestras vidas, de tal manera que nos comenzamos a doler por los que todavía continúan allá. Empieza a haber un dolor en el corazón, hermanos, por aquellos que caminan sin Dios y sin esperanza. ¿Cuál es la motivación de la iglesia para evangelizar, hermano? ¿Cuál es la motivación de cada creyente para compartir las buenas nuevas de salvación? Pues la motivación principal, hermano, es haber pasado por ahí, es haber experimentado el sufrimiento y el dolor del pecado y haber sido levantado de ahí por el Señor en su gracia y en su misericordia. Es poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Verdaderamente sí hay una solución. Esa solución se llama Jesucristo, porque ha sucedido en mi vida. Es empezar, hermanos, a sentir un dolor, hermanos, por nuestros familiares que continúan allá todavía. No solamente una preocupación, un dolor genuino, hermanos, en nuestros corazones por todos ellos. Levítico 19, capítulo 19, versículo 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Iban a entrar a la tierra prometida, una tierra que el Señor les iba a dar. Perdón, y cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Les está diciendo el Señor, se tienen que acordar, cuando ustedes eran esclavos en la tierra de Egipto, cuando hacían adobes, con un hombre con un látigo detrás de ustedes, que los afligían en gran manera, esclavizados, y cuando ustedes clamaban al Señor, clamaban diciendo, Señor, ayúdame, sácame de esta situación. Entonces yo he escuchado su clamor y los voy a sacar de aquí, los voy a dar libertad, los voy a poner en una tierra espaciosa, una tierra que fluye y leche miel. Pero cuando tú llegues allá y lleguen extranjeros, no los oprimas, sino ámalos como a ti mismo. ¿Por qué? Porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, la tierra santa, y le dieron una bienvenida ahí como el Mesías, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Pero había una dureza ahí de ciertos hombres, los fariseos, aún aquellos hombres que decían Hosana, al que viene en el nombre del Señor, unos días después gritaban, crucifícale, crucifícale. Pues el Señor, hermano, sabiendo la condición de la gente, y no solamente eso, sino sabiendo lo que venía sobre ellos. En el año 70, hermanos, hubo una destrucción, la ciudad de Jerusalén desapareció prácticamente
del mapa. El Señor ahí, dice su profecía, no quedará piedra sobre piedra. Pues ahí en esta escritura, capítulo 19 de Lucas, verso 41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Podemos imaginar al Señor Jesucristo, hermanos, llegando a las puertas de una ciudad boyante, de la gente comprando, vendiendo, los fariseos con sus ropas espléndidas, el templo ahí esplendoroso, ahí cerca, la ciudad en todo su apogeo llena de vida, pero él sabía que venía el juicio sobre ella, por eso lloró. Y por eso entregó su vida hasta la muerte, cada minuto, cada hora de su vida, predicando el evangelio de salvación, todos los días de su vida, de su ministerio, porque sabía que el mal se cernía sobre aquellas gentes. Bienaventurados los que lloran. Es una paradoja, hermanos, una aparente contradicción, ¿verdad? Decíamos que bienaventurado es dichoso, feliz, bendito. Entonces decimos, ¿cómo felices los que lloran? Pues es una paradoja, pero cuando entendemos el motivo, la razón por el cual lloramos, podemos entender, bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Porque cuando hay una tristeza en el corazón, hermanos, a causa del pecado, y hay un dolor y llegamos delante del Señor y le pedimos perdón, sin duda alguna, que Él nos perdona. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nos pone, hermanos, nos da la bendición de ponernos en una perfecta relación con Él. De que podemos tener la dicha, la bendición, de que todos los días, sin importar, hermanos, si hemos fallado, porque fallamos, podemos llegar con Él con una sinceridad de corazón y Él no nos va a rechazar. Porque el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entre paréntesis, el pecado no confesado. Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esto es una garantía, hermanos. El Señor nos recibe a cada uno de nosotros como estemos, hermanos. Simple y sencillamente porque no podemos llegar a Él de otra manera. Pero no nos deja igual. Nos recibe como estemos, pero no nos deja igual. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces nos espera un día, hermanos, donde ya no va a haber llanto ni más dolor, porque no va a haber razón por la que nosotros lloremos, no va a haber muerte, no va a haber pecado en nosotros, aquello que nos afligía no va a haber pecado, ya no va a haber llanto, hermanos. Por eso tenemos que aprovechar esta vida para llorar todo lo que podamos, porque estamos hablando de que vamos a llorar por los demás.
Y si yo soy realista conforme a la palabra de Dios, yo en aquel tiempo yo ya no voy a llorar por mis hijos, por los que ahora lloro, hermano, por la salvación de sus almas. Yo me he preguntado, ¿qué será cuando esté allá? Pues no puede ser que sufra, porque aquí dice que no va a haber más llanto ni más tristeza, tal vez ya ni en mi mente va a estar aquello. Pero yo quiero aprovechar el resto de mis días que me quedan para llorar por mis hijos, por mis hermanos, por mis sobrinos, por mi familia, por los que me rodean, porque va a haber un tiempo donde ya no voy a tener esa dicha de llorar, esa preocupación de ir, para que ellos también conozcan al Señor. En aquel tiempo ya no va a haber ese sufrimiento, pero hoy, en este día, en este tiempo, no me quiero conformar y dejar de llorar antes de tiempo. Quiero dejar de llorar cuando esté allá en la presencia de Dios. Sin duda así va a ser. Pero hoy, en este tiempo, todos nosotros tenemos muchos motivos para seguir llorando. Tenemos motivos para estar felices, contentos, alegres. Yo no quiero dejar la impresión aquí de un sermón triste, lúgubre, porque no es el todo de la enseñanza. Eso es el principio que estamos hablando del levantamiento del hombre de Dios, el carácter del hombre de Dios, de Jesús en el hombre de Dios. Y parte importante de su proceso, del proceso ese, hermanos, es el quebranto de corazón.